Saludos amigos de Parcializados. El programa de hoy rompe su esquema tradicional. Don Getulio no va a estar aquí hoy nuevamente, le estamos enviando una carta a la Secretaría de Trabajo correspondiente. Una broma. Hoy rompemos el esquema tradicional para recibir a un distinguido militar y escritor, quien entre otras cosas nos va a hablar de su más reciente obra, así como de sus principios como militar. Nos va a hablar de su experiencia al frente de una de las ramas de las Fuerzas Armadas Dominicanas y también, como no, de su filosofía personal, que ha sido formada en el seno de una familia donde la disciplina y el honor son bandera que ondea de la mañana a la noche, como bien sabemos. Recientemente nuestro invitado puso en circulación, escribió este libro titulado La Armada del Milenio, bitácora de una misión. Anteriormente ya había publicado Misión Naval a España en 1954, un libro voluminoso interesantísimo. Este último libro, yo lo leí por supuesto, y por su contenido creo que se convierte automáticamente en una obra de referencia para todo el que desee conocer de la historia de la Marina de Guerra Dominicana, de su pasado reciente, cuando se vio sometida a serios cuestionamientos y a una peligrosa decadencia de su imagen. Y desde luego el planteamiento del autor sobre lo que deberá ser el futuro de esto que ya él deja de llamar Marina de Guerra en su libro, para convertirse mañana en la Armada. Tras unos pocos comerciales que veremos ahora, vamos a conversar con el pundonoroso militar, vicealmirante Homero Luis Lajara Solá. Vicealmirante, muy agradecido porque usted aceptara esta invitación y también extensivo al señor ministro de las Fuerzas Armadas porque autorizó que usted pudiera estar en el programa nuestro esta noche. El agradecimiento y la distinción es nuestra por permitirnos la difusión de nuestra obra reciente, La Armada del Milenio, bitácora de una misión, siendo este el primer escenario en público fuera de la fuerte circulación, donde estamos teniendo aquí la oportunidad de exponer aquí frente a un comunicador de su prestigio, don Freddy Ortiz. Muchas gracias, muchas gracias. Vicealmirante, en su libro usted lanza una propuesta que denomina el Plan de la Marina de Guerra del Milenio. Ese es un concepto muy amplio, según vimos en la obra. Por el momento, díganos, ¿cuál es su concepto de fuerza naval multipropósito? Y la pregunta viene porque, tomando como referencia las condiciones geopolíticas nuestras, hay quienes entienden que una marina de guerra es un gasto innecesario y que si por el asunto control de tráfico de drogas marítimo se trata, se podría depender de una unidad menos costosa. ¿Cuál es su opinión? Sí, en primer lugar, las Fuerzas Armadas, y en este caso la Marina de Guerra, no es un fin en sí mismo, si no sirve al interés nacional ni a los objetivos nacionales del Estado Dominicano. Y fíjese que digo Estado, no gobierno, porque somos instituciones permanentes del Estado. Nosotros tenemos el concepto geopolítico de que, de acuerdo al paradigma que vivimos ahora, que es diferente al paradigma de la dictadura, de la Guerra Fría, este es un nuevo escenario. Como dice Heráclito, no se bebe dos veces el agua de un río. Sí. Cada mañana usted se levanta con una República Dominicana cambiante, diferente. Entonces el que no se adapta a los cambios, pues se convierte en obsoleto. Entonces ahí es que viene, por eso el proyecto Marina de Guerra del Milenio, que en primer lugar es una estrategia, es decir, es una orientación al proceso administrativo para que todos los componentes del todo conozcan cuál es su rol y cómo pueden contribuir a la eficacia y la eficiencia del desempeño orgánico e institucional de esta institución Marina de Guerra. O sea, la Marina entonces con multipropósito estaría concentrada en qué tipo de orientación o servicio. Fíjese, la palabra multipropósito significa versátil. Es decir, nosotros tenemos la concepción de que en un país como el nuestro, en vía de desarrollo, nosotros tenemos que crear conciencia nacional
de que nosotros, las instituciones militares, la Marina de Guerra, no somos un gasto, sino una inversión en seguridad, defensa y orden público. Y no solo en eso, por eso dije la palabra multipropósito. El militar del milenio, como yo lo llamo en el libro, debe ser un dominicano que tenga la capacidad de hacer, por ejemplo, en el caso de interdicciones marinas, de preservar el medio ambiente, los desastres naturales, los casos recientes que han sucedido en Operación Mano Amiga de las Fuerzas Armadas, que nosotros fuimos los primeros, que llegamos a Jacmel, Haití, y transportamos casi 1000 toneladas de alimentos, medicamentos, equipos médicos, y 414 entre médicos y paramédicos, salvando vidas y mitigando dolores. Igualmente, en el ámbito del medio ambiente, tenemos una estrecha relación con el Ministerio de Medio Ambiente, con el cual tenemos funciones afines, que estamos, como se llama, calibrando funciones y procedimientos para ser precisos, para ser eficaces en el desarrollo de nuestras instituciones en pro del bien común y sobre todo del medio ambiente marino, en el caso de la costa dominicana. O sea que realmente la Marina de Guerra o la Armada, o como se le llame, es una necesidad nacional, bueno, como entidad de servicio. Lo primero es, vivimos en una isla, tenemos una posición geográfica estratégica, y ya sea por cuestiones de seguridad, defensa, orden público, medio ambiente, y por el contexto que se vive hoy en día, bajo el manto del escenario político mundial, ahora mismo con las amenazas emergentes, como son el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, los daños al medio ambiente y la colaboración e integración entre las naciones, en este caso del área del Caribe, en las labores de desastres naturales, lo que se llama un programa de gestión de riesgo profesional, pragmático y sobre todo que sea posible y que sea efectivo cuando lo requiera el Estado Dominicano de la institución. Eso justifica nuestra razón de ser en tiempo de paz. Perfecto, perfecto. Dígame una cosa, ¿ocurre en las dependencias militares y policiales lo mismo que en los ministerios civiles, en el sentido de que no hay una estricta obediencia a lo institucional, sino que la historia se escribe en cada caso dependiendo del militar o del funcionario que la dirige? Y digo esto, vamos a ser específicos, o sea, en el pasado no muy lejano, como dijimos al principio, el nivel de imagen de la Marina de Guerra cayó bastante, tal como usted mismo lo señala en su libro, por asunto de relaciones con actividades de algunos miembros, con actividades non santas, vamos a llamarle así para generalizar, tráfico de ilegales, etc. O sea, nadie, en ese momento, nadie le puede regatear a usted el trabajo de pulimento a esa mala imagen que usted realizó al frente de la institución. Es una pena que solo hubieran sido 2 años y que por asunto de ley orgánica no puede pasar de ahí. ¿Usted confía que su obra tendrá continuidad de manera institucional, no importa quién esté al frente, o cada general viene con su librito, como dice el dicho? Bueno, lo primero es que vamos a definir la palabra institucionalidad. Yo le llamaría predictibilidad. Que todos los componentes de la fuerza sepan a qué atenerse, basado en lo que se llama una doctrina militar como la que tenemos ahora a partir del año de 1997, con el decreto 189-07, que crea la Directiva de Seguridad y Defensa, un decreto del Poder Ejecutivo, en el cual se denota de manera específica lo que es la voluntad política de ese momento, que sigue siendo el mismo rumbo que existía en el 97, en el sentido de que ya con una modificación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, como usted ya me había mencionado, nosotros propusimos el cambio del nombre de Marina de Guerra y ahora se va a llamar, si Dios quiere, y ya está en el Congreso, Armada Dominicana, ya que en el contexto geopolítico de hoy en día nosotros vemos desfasado que se está hablando de Marina de Guerra en un país donde no tiene amenazas como lo que tenía en el pasado, ya pasada la dictadura y ya transcurrida la época de la Guerra Fría, la perestroika. Ahora estamos en un mundo moderno donde en este nuevo milenio nosotros queremos sembrar la semilla de la modernidad con tecnología sin perder la esencia de lo que somos, que es instituciones que constitucionalmente debemos preservar
la soberanía nacional, la integridad y la independencia de la República, que eso es una condición sine qua non del militar en sí, pero que hay funciones que antes no teníamos, que ahora estamos interactuando de manera proactiva con instituciones, no solamente instituciones gubernamentales, sino instituciones privadas, como es el caso de la creación de los cuerpos auxiliares navales, un grupo de empresarios que poseen lanchas, aeronaves, se reunieron y le hicieron una propuesta a la Marina de Guerra de que ellos querían formar un cuerpo voluntario con funciones no bélicas. ¿Para qué? Para mejorar lo que es la seguridad marítima y la orientación y las labores de búsqueda y rescate en el mar, lo cual ha sido uno de los logros principales de nuestra gestión, de poder lograr que el poder político entienda que esa incursión de los auxiliares navales dominicanos en apoyo de la Marina de Guerra es un incremento notable a lo que se llama listeza operacional de la Marina de Guerra. Pero usted tiene que tener en su bitácora una cantidad de cosas que están aquí, la mayoría de ellas, y que fueron insertadas por usted en su gestión. Lo importante es saber si esas novedades positivas se van a mantener. Bueno, esa pregunta la deben contestar los futuros mandos navales, porque nosotros dejamos el legado, nosotros explicamos de manera precisa, con resultados, con estadísticas, con datos, con conceptos que fueron cambiándose, de que aspectos como la transformación del marino, la mentalidad, el servicio militar doméstico, que el militar debe cumplir sus roles estrictamente de seguridad, defensa y orden público, que el militar tiene que tener una seguridad social que le garantice la seguridad de él y su familia, para que pueda dar el todo por el todo, sin las tentaciones que hoy en día rondan que son muchas, el litoral del mundo, no solamente de República Dominicana. Muchas y jugosas. Entonces, en ese contexto, nosotros lo que esperamos y confiamos de que, como yo dije a la salida de la jefatura, yo dejé la cosa mejor que la encontré y quiero que esté mejor que como yo la dejé. Correcto. Pero ya eso corresponde ya a otro estamento que ya están fuera de mi jurisdicción en este momento. Por supuesto. Cuando volvamos en un minuto, vicealmirante, queremos preguntarle sobre la implementación de algunas cosas que usted hizo en su gestión y en qué consisten y para qué sirven, pero eso es en un minuto. Seguimos conversando con el vicealmirante de Marina de Guerra, Homero Luis Lajara Solá, a propósito de su libro La Armada del Milenio, bitácora de una misión. Vicealmirante, siendo jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, usted anunció la implementación de un sistema de monitoreo para evitar infiltraciones de lo que usted llama en el libro lacras en la institución. ¿En qué consiste ese sistema? Y sería bueno saber si aún se implementa, ¿no? Bueno, primeramente en el libro está transcrita una circular de mi jefatura en ese tiempo, donde se advierte enérgicamente a los miembros de la institución que, primero, aceptar dádivas compromete no solamente la moral del individuo, sino el prestigio y el buen nombre de la institución. Los comandantes deben monitorear a sus hombres dentro y fuera del servicio, conocer sus amistades, el tipo de vida que tienen, si no es acorde a su realidad económica, el tipo de formación que se le da desde la academia, cuando están en los barcos, en las bases, en las demás unidades, es importante también. Y sobre todo, pensar que la supervisión y el monitoreo deben ser permanentes, constantes y continuos, y que el jefe debe ser el ejemplo, el espejo donde ellos deben verse, porque se predica con el ejemplo, con el trabajo, con los resultados, y haciéndole saber a cada componente que ellos son importantes, que ellos son el activo más valioso de la institución, y que cuando se portan bien hay reconocimiento, privilegio, incentivo y el apoyo del alto mando naval y militar del país. Y el que se equivoca sabe que el peso de la ley, previa a una investigación profesional por una junta de oficiales que determina lo que es responsabilidades, negligencia y sobre todo
las interioridades de qué sucede en cada rincón apartado de las costas, donde pueda haber un soborno, donde puede existir ciertas situaciones que favorezcan el mal. Entonces, para eso está la investigación, donde se determina y se toma las medidas ejemplarizadoras, responsables, pero siempre apegadas al más alto nivel de justicia. En un capítulo de su libro, usted se refiere a cierto bombardeo que recibió de periodistas amigos de oficiales que se sintieron perjudicados por el rumbo que usted adoptó desde que entró a la institución. Evidentemente usted estaba en el cañón de muchos competidores internos. ¿Le resultó difícil el manejo de su gestión con esas oposiciones internas o logró ponerla de su lado? Esa es una buena pregunta, porque lo primero es, y como yo lo especifico en el libro, yo tuve un trato excelente de la prensa, en su gran mayoría. Sucedieron cosas que, como yo le diría, tienen un nivel bastante bajo en intensidad, que no se pudo cambiar, como nunca se puede cambiar el curso de la historia. Cuando los hechos suceden, es difícil que usted lo pueda cambiar, y más cuando son tan contundentes, cuando su sonoro eco repercuta en todos los litorales de la costa dominicana. Y le digo algo a título personal, en este caso con relación a esa pregunta, de que la experiencia de 32 años en servicio me ha enseñado a que ciertos respetos que puedan ocurrir de los políticos hacia nosotros somos los culpables de eso. Porque cuando un militar quiere sembrar cizaña con un compañero, utilizando, como se llama, el poder político, el político dice, pero si estos son los que van a enseñar unidad, espíritu de cuerpo, lo que se llama confraternidad, y entonces viven en un conflicto interno por posiciones transitorias que, como la vida misma, son pasajeras, y como dijo José Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Entonces, este es un buen momento para una reflexión a nivel de los compañeros de armas, de que mi experiencia me dice que para ser exitoso, la intriga, como dice, la mentira aviesa, no resultan, porque yo duré los 2 años que estipula la ley orgánica como tiempo máximo de permanecer en una jefatura, y a mí nunca me llamaron para decirme no haga eso, eso está mal. Yo hice un procedimiento, una estrategia, una planificación institucional apegada, claro, al respeto al poder civil. Eso es una condición esencial, claro. Subordinada a los mandos, en este caso al ministro de las Fuerzas Armadas, nosotros canalizando todas las acciones de la institución, los procedimientos, las acciones enérgicas que se tuvieron que tomar para retomar el rumbo del honor, la dignidad y el decoro que se había perdido y que jamás debe perderse, porque la República Dominicana necesita instituciones militares fuertes, necesita uniformados que tengan el compromiso con la patria de que nosotros tenemos que preservar no solamente la integridad, la soberanía y la independencia de la República, sino el orden público, de que el narcotráfico, ese flagelo, no puede repercutir de una manera tal de que destruya los valores y principios de una sociedad donde el militar debe ser ejemplo de ¿qué? De escudo, de bandera, de dominicanidad, de que la sociedad vea al militar un protector, como un guerrero, un guardián de la soberanía, como un centinela, en este caso nuestro, de los mares y la costa, igual que el crimen organizado. Nosotros tenemos que seguir creando estrategias como se está haciendo ahora, y como está el mando militar en este momento unificado, con un rumbo definido, de que nosotros, mientras existamos, el narcotráfico, el crimen organizado, no pasarán en República Dominicana, como lo dijo bien claro el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. Dios le oiga. Vicealmirante, en su obra vemos la crítica justificada que usted hace al empleo de marinos en servicios domésticos, servicios lejanos a su función real, cosa que no escapa a ninguna institución militar, ninguna institución castrense y policial. Las Fuerzas Armadas han cuantificado, y la Policía Nacional, el número de miembros que hay destinados
a esos servicios y qué le cuesta al país, porque es al Estado que le cuesta esos servicios privados. O sea, ¿si han tomado acciones reales para detener esto o es que no es posible hacerlo por razones innombrables? Bueno, con relación a su pregunta, ya con la señal que está mandando desde el gobierno de que había que reformar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, significa que nosotros estamos creando lo que se llama la estrategia y sobre todo el formato militar, donde el que no esté dentro no va a ser ascendido, no va a ocupar posiciones de mando y no va a tener cabida en una evolución continua que existe hoy en día en las Fuerzas Armadas en pro de actualizarnos, ser más efectivos, ser eficientes y sobre todo tener el respeto de la sociedad dominicana, porque los militares han sido entrenados, han sido capacitados y educados para el servicio a la patria. El servicio militar es bien específico: seguridad, defensa y orden público. Solamente así es posible que un militar no esté dentro de su institución, como el caso de la DNCD, el caso del DNI, de los institutos, incluso medio ambiente, instituciones que se justifica la presencia de militares en esa dependencia del Estado. Si la orden viene del poder civil gobernante y dice, mándemele 4 guardias a la señora esposa de fulano de tal, secretario de lo que se quiere cosa o ministro de lo que... Hay que mandárselo. Don Freddy, pero a mí nunca en 2 años a mí me dieron una orden de ese tipo. Y nosotros, incluso, lo que se llama los especialismos, un sueldo que se le da para motivar al militar en servicio, esos militares que estaban en dependencia no castrense, propiamente dicho, se le quitó y se le puso a lo que estaba en Cabo Rojo, en Beata, en Samaná, y a mí nunca nadie me llamó y me dijo, ¿por qué usted le quitó al que está en la dependencia X? ¿Cómo usted va a tener al que está en una dependencia pública con otro especialismo de esa dependencia, sin responsabilidades militares, sin riesgo? El que está en Cabo Rojo alejado de su familia, enfrentando directamente el narcotráfico, el que está en Miche, el crimen organizado, la pesca ilegal, la preservación del medio ambiente. Los viajes ilegales. En mi jefatura, todo el que estaba afuera no recibía especialismo. Entonces eso conllevó a que la moral se elevara y los que estaban trabajando, igual que los ascensos. La lista de ascensos salía de Cabo Rojo, de Beata, de Manzanillo, donde comienza la República. Ajá. Y los que estaban trabajando también en la base, en labores, que se iban de noche conmigo, esos eran ascendidos si cumplían, claro está, con los preceptos de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Cuando vengamos en un minuto, vamos a hablar un poco del apoyo de Estados Unidos a la Marina de Guerra y a la Fuerza Aérea Dominicana. Vicealmirante Lajara Solá, ¿usted cree que el apoyo de Estados Unidos a la Marina, a la Fuerza Aérea, se compadece con la necesidad de detener tanto flujo de drogas hacia Estados Unidos por vía de nuestro país como puente? Tenemos entendido que hay unos submarinos con que cuentan los narcotraficantes, que tienen tecnología moderna. ¿Ha habido alguna experiencia con esos submarinos? La Marina Dominicana se ha topado con algunos de esos submarinos y realmente el apoyo que ofrece Estados Unidos es suficiente, tomando en cuenta que ellos son los más perjudicados con ese tráfico, con ese trasiego. Bueno, yo me quiero circunscribir a los 2 años de mi gestión y el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica para no caer en errores ni en omisiones. Primeramente, vamos a hablar de eso de submarinos. Nosotros, cuando visitamos Colombia, se nos hizo una demostración de esos mini submarinos que estaban utilizando en el área. En ese momento, todavía, cuando yo concluí mi gestión, el 27 de febrero de este año, no se dio el primer caso de un submarino que esté en el área en ámbito narcotráfico. No significa que no pueda suceder. Eso le toca ya al mando actual crear su estrategia para contrarrestar este tipo de acciones. Lo que sí nosotros hicimos, conjuntamente con acuerdo bilateral con Estados Unidos, fue lo siguiente. La tecnología es importante en estos tiempos. Claro. El tráfico de droga, el crimen organizado, se nutre mucho de la tecnología. Entonces, esto tiene 2 vertientes.
quién debe conocer la tecnología y quién debe usarla. A nivel general debe conocerse la tecnología. A nivel ya estratégico, la operación tiene que tener ya una serie de perfiles para saber quién usted le está dando la oportunidad de que conozca un sistema que si se utiliza para el mal, entonces contrarresta el efecto que uno está buscando. En la Marina de Guerra se creó el primer centro de operaciones marítimas del área, reconocido nacional e internacionalmente como el más moderno del área. Ese centro de operaciones marítimas fue construido en nuestra gestión, pero fue equipado con asistencia de los Estados Unidos de Norteamérica y consistía en varios equipos. El primero, que es el más común pero el menos conocido en el ámbito fuera de este ambiente militar, es el equipo de SINAIS, que es un equipo de compartir inteligencia de naciones aliadas. Con ese equipo fue que se comenzó a contrarrestar las trazas de vuelos ilícitos en nuestro espacio aéreo. Ese es como una especie de satélite que cualquier tipo de aeronave que pasa a nuestro espacio aéreo y no se ha coordinado con las autoridades aeronáuticas y Fuerza Aérea, automáticamente se detecta y la traza va llegando desde que sale del origen ilegal hasta cuando llega a nuestro espacio aéreo. Ahora tenemos la ventaja de que el gobierno dominicano adquirió con fondos del Estado dominicano 8 aviones Super Tucano que han mermado las trazas aéreas ilícitas de tal forma que este año, según las estadísticas oficiales, no ha habido una traza registrada oficialmente. Volviendo a lo nuestro, la Marina de Guerra, nosotros en ese centro de operaciones marítimas también tenemos, junto con la DNCD y las demás instituciones, el equipo de SINAIS que detecta la traza aérea ilícita para hacer las coordinaciones con la DNCD y con la Fuerza Aérea y con el Ejército según se requiera. Y en equipo... Tenemos otro equipo que es muy importante también, que está en ese centro de operaciones marítimas, que es un equipo que se llama equipo Otis, que es menos nivel que el SINAI, pero que es una especie de chateo entre el centro de operaciones marítimas y las lanchas interceptoras que fueron donadas por los Estados Unidos, que usted le dice al comandante, solamente le da la coordenada, dónde está, y qué rumbo debe llegar y qué velocidad. Él no sabe a dónde va hasta al momento que debe saberlo, y eso ayuda a que eso se mantenga lo más estanco posible, con comunicación encriptada que no se puede interferir. Magnífico. Entonces hay otro equipo que es el ICE, que nosotros tenemos en el Centro de Operaciones Marítimas, que según la Organización Marítima Internacional, todos los buques de más de 500 toneladas de desplazamiento deben instalar ese receptor que está conectado a un satélite que tiene el equipo, nosotros tenemos la base, y se sabe, un buque mercante que va a pasar cerca de nuestra mar territorial, de nuestras costas, qué tipo de carga lleva, cuál es el armador, cuál es el origen, quién es su capitán, y así uno sabe ya el monitoreo de todo lo que hay ahí. Y hay otro equipo, el equipo de comunicación Harris, que nosotros nos comunicamos con las unidades navales y hay un monitor donde uno ve el rumbo que lleva, la velocidad, distancia a tierra y conversa con ellos también encriptado, que no se puede también interceptar. De manera que esa tecnología que se ha adquirido a través del Comando Sur de Estados Unidos, aquí con su representación, que es el Grupo Consultivo de Asistencia Militar, el MAC, estamos trabajando más o menos en ese ámbito. Tenemos 11 lanchas interceptoras donadas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales es un programa que se llama Amistad Duradera. No solamente dona la lancha, sino que entrena a las tripulaciones. Magnífico. Usted dice en la introducción de su más reciente, ya no se puede decir de su libro porque son dos, que cuando usted ocupó la jefatura de la Marina, en ese momento el personal estaba desmoralizado y que la corrupción, en algunos casos, alentada por el narcotráfico, se había enquistado en el interior de la institución. Usted pudo comprobar, como se dijo, se rumoró mucho, si realmente algunos barcos de la Marina fueron utilizados en alguna jefatura anterior a la suya para transportar droga a tierra firme o algún contubernio de ese tipo con el narcotráfico. Bueno, esa pregunta necesita una orientación previa. Es decir, el origen del narcotráfico en la República Dominicana, de acuerdo a mi visión, como yo lo explico en el libro, nosotros teníamos la función, la etiqueta de puente. Es decir, salía la droga de Sudamérica, venía aquí y seguía a Estados Unidos a Europa. La gente decía, no, nosotros lo que somos puentes, eso no nos va a afectar.
Entonces, el tráfico de drogas fue tan elevado, sobre todo en Estados Unidos y Europa, que los Estados Unidos decidieron enviar un equipo aquí, la DEA, que es el equipo antinarcótico de Estados Unidos, a trabajar con la República Dominicana, que en ese tiempo, antes de la ley 5088, se llamaba Centro de Información y Coordinación Conjunta, CICC. El CICC estaba compuesto por oficiales de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, donde se entrenaban, pero se entrenaban para la estrategia de los Estados Unidos. Y no se previó el futuro, cómo iba a afectar a lo interno en la República Dominicana, sobre todo en el ámbito de lo que se llama microtráfico, de pagar la droga en especie y se queda aquí, y ese es el origen de la criminalidad elevada, de todas estas situaciones que hemos vivido, que uno ni se imaginaba que iba a estar viendo esos espectáculos de gángsteres, de sicarios, de individuos que vienen ya con un entrenamiento especialmente para matar, y que militares sean infiltrados en su propia institución, traicionando su patria, su familia y a ellos mismos, y se integren a la fuerza del mal. El que tiene que velar por el orden público y la soberanía y la independencia, entonces se inserta por dinero con la fuerza del mal, y ahí es que viene el problema. Entonces, con ese ya caso en particular de la Marina de Guerra, cuando asumimos la jefatura, es una época convulsionada. Estábamos desbordados ya por la desmoralización, porque oficiales graduados de una academia naval involucrados en sicarios, el famoso caso Paya, que la gente dice que el caso Paya, pero yo digo, y se lo dije a un programa internacional que me entrevistó cuando yo asumí la jefatura, que eso fue una bendición. Entonces, ¿cómo va a ser? Sí, claro. Paya nos hizo ver que el buque tenía sus cascos llenos de perforaciones y se estaba hundiendo y nadie lo sabía. Cuando pasó Paya, se reformuló la estrategia, se actuó de inmediato, porque la gente habla de situaciones, nada más el ámbito, como dice, no solamente ven las manchas, pero no ven las luces. Claro. El caso Paya es un ejemplo, eso se llama una jurisprudencia internacional. El caso Paya, primero, fueron apresados todos los militares que estaban involucrados en eso, todos fueron apresados. Fueron juzgados y fueron condenados 30, 25, 15, 10 años, sin excepción. El Ministerio Público y los militares y los policías que participaron en esa investigación deben ser catalogados como dominicanos, ejemplos, y sobre todo el espejo donde debe verse no solamente la juventud militar, civil, uniformada o no uniformada, de lo que es un militar cumpliendo con su deber, con un Ministerio Público decidido también a jugar su rol junto con nosotros subordinados a ellos, como está estipulado, pero asumiendo la responsabilidad que el momento histórico colocó a cada oficial de la Fuerza Armada y la Policía Nacional en ese histórico caso Paya, cuya sentencia nosotros la transcribimos en una orden general y fue leída en todos los recintos navales, para que se vea que el que se equivoque iba a pagar su culpa y iba para el zafacón de la historia. Bien. Me llamó mucho la atención en una parte del libro, pero eso lo vamos a hablar después de esta pausa, que cuando usted llegó a la jefatura se encontró con una gran cantidad de marinos que nunca en su vida habían navegado. En un momentito vamos a hablar de eso. Vicealmirante, marinos sin navegar. Encontró mucho usted, pero me parece que hubo un plan y los montó y hacer travesías para que aprendieran, para que supieran que son marinos. Bueno, yo ingresé a la Marina de Guerra con un concepto claro que me inculcó mi padre, el almirante Luis Homero Lajara Burgos, quien fue jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, y que nosotros constituimos el único caso en América de que un padre y un hijo son jefes de una institución como la Marina de Guerra, una institución naval de la Armada. Y él siempre me inculcó que el marino que no navega, la marina que no tiene barco, se convierte en una caricatura de sí mismo, porque es su fin primordial, el agua. Claro. Mi padre hizo el viaje a España del 1954, que es el primer libro que usted mostró aquí en el programa, donde con un destructor, una fragata y una corbeta, devolvieron el primer viaje de Colón a la Hispaniola, viajando a España, donde mi padre le dieron los honores máximos que se le da a un militar, y que lamentablemente el generalísimo Trujillo había visitado España anteriormente
un mes antes, y ciertos honores que mi padre le dieron no le dieron a él, ahí, como se dice, cayó en desgracia con la tiranía. O sea que en eso ni siquiera los militares ni los jefes están a salvo de una tiranía. Entonces, volviendo a lo que es navegación, nosotros inmediatamente asumimos la jefatura, comenzamos una planificación de los cruceros de instrucción. ¿Qué son los cruceros de instrucción? Lo que aprende un cadete, que es guardia marina, denominado una marina de guerra, en las aulas, debe practicarlo en el mar. Seguro. El salitre es la conexión del marino con sus misiones constitucionales. O sea, si nosotros, como se dice, no vivimos bajo la égida de Poseidón, ¿cómo vamos a amar el mar y la carrera si usted no conoce los principios elementales de navegación, de las máquinas, la tecnología que se está utilizando ahora con los equipos GPS, carta náutica electrónica y demás aditamentos que sirven para la navegación? Nosotros inmediatamente hicimos un crucero alrededor de la isla con 4 embarcaciones que se recorrieron todos los puntos importantes: Manzanillo, Cabo Rojo, Beata, Romana, San Pedro, los fondeos, las islas, los lugares que es deber de cada militar preservar cuando tiene comando, cuando son oficiales a bordo de las unidades. Después hicimos el segundo crucero de instrucción al Gran Caribe. Se visitó Colombia, Curazao, Martinica y Puerto Rico, donde segunda vez se hace una visita oficial de 3 buques dominicanos, porque en el año de 1948 fueron 2 barcos dominicanos a Puerto Rico. Después hicimos el crucero internacional al Atlántico Norte, donde se visitó Isla Turca y Caico, Bahamas y la Florida, donde nosotros recibimos ya los buques. Y esos guardias marinas que se graduaron, que se van a graduar ahora, en diciembre de este mes, el 16 de diciembre, van a ser de las promociones que más han navegado. Porque ahora esta jefatura, una acción loable en tiempos de crisis, logró llevar el buque insignia, el patrullero de altura, almirante de 10 Burgos, y cruzaron el Ecuador y fueron a Brasil a un visita oficial. Situación que debe ser resaltada como ejemplo de continuidad de los cruceros de instrucción de la jefatura de Estado Mayor actual, donde aparte que nosotros hicimos los 4 cruceros, 2 alrededor de la isla y 2 internacionales, ellos hicieron el crucero cruzando el Ecuador, haciendo la ceremonia de Neptuno cuando se pasa el Ecuador, elevando las tradiciones y sobre todo incrementando la capacitación, la educación, el entrenamiento de los guardias marinos, los tripulantes, en pro de tener una marina con una flota que flote, como yo digo en el libro. Pero esas cosas no se destacan mucho. Lo que se destaca es cuando hay un viaje ilegal, que agarran una yola y entonces se sospecha de que hay algunos marinos envueltos. Eso sí se destaca mucho. Mire, durante su gestión, por eso no vamos a hablar. Durante la gestión suya en la jefatura de la Marina, se incorporó una cantidad de equipos, de buques, lanchas, etcétera. No tiene precedente esa cantidad de equipos que usted logró en su jefatura. ¿En qué consistió esos equipos integrados en esos 2 años? Bueno, básicamente nosotros tuvimos ya la decisión de rescatar la flota, porque la flota en un 90% se encontraba deteriorada. Los patrulleros, los guardacostas estaban en unas condiciones a nivel de listeza operacional, a nivel del casco de la embarcación, la maquinaria, los equipos de navegación, la confortabilidad, los camarotes, los lugares donde el militar naval tiene que permanecer la mayor parte de su tiempo. Y tenemos la gran satisfacción de que un 99% de la flota fue rescatada, reparada y equipada, y su personal fue entrenado. De manera que la función primordial de la Marina de Guerra en este momento fue elevada a su máxima expresión gracias al apoyo que recibimos del gobierno central con fondos extra para poder reparar las unidades, hacer esos cruceros de instrucción, el apoyo que recibimos también de gobiernos como Colombia, de que tenemos un acuerdo muy ambicioso con la Armada colombiana, donde se entrena el personal, se le capacita en entrenamiento como inteligencia, la infantería de marina, los comandos navales, de manera que ahora con la globalización de la seguridad a nivel de nuestros países, nosotros podemos decir que hoy en día hay
intercambio de informaciones, hay más transparencia que antes, las fronteras marítimas ahora se han abierto más, dada que los desafíos, lo que pasa aquí repercute en cualquier lugar del mundo y viceversa, sí. Y por eso es que nosotros tenemos que fomentar lo que se llama la integración entre todas las naciones del mundo en lucha en contra de las amenazas como son el narcotráfico y el terrorismo. Nosotros tenemos tema suficiente como para hacer 3 programas. El tiempo se nos ha ido agotando. Finalmente tenemos una pregunta, vicealmirante, que, mire, las Fuerzas Armadas son una reserva del país. Mire, esta pregunta usted puede rechazarla si desea y lo entenderemos perfectamente, por lógica, ¿no? Pero se la vamos a hacer. Usted, si quiere, la responde y si no, lo dejamos ahí. Si acaso el sistema democrático colapsara en nuestro país, como pudiera suceder, por una cuestión de desgaste, el mundo está convulsionándose, están surgiendo en toda parte del mundo movimientos en contra del status quo convencional porque no responde ya a los requerimientos de las nuevas generaciones. La pregunta es, en caso de una situación así, aquí tenemos militares suficientemente preparados para tomar el mando de la patria con suficiente cordura y civilismo. Importante esa parte. No bajo una mano férrea dictatorial, sino suficiente cordura y civilismo, conduciendo el país bajo un sistema no represivo. Primeramente, el militar de milenio no tiene vocación de poder. Lo segundo, el militar está para preservar la democracia, no para practicarla. Tercero, la dinámica actual con que se está manejando la problemática que es global, de que la crisis económica, que es el narcotráfico, que es el crimen internacional, yo considero a título personal que no tiene que ver con militar ni civil, al contrario. Yo creo que uniformados y no uniformados, como yo lo dije en la presentación de mi libro, lo que tenemos que hacer es un cambio de simbiosis por sinergia. Es decir, una simbiosis, 2 cuerpos diferentes, no tienen nada en común, se unen para beneficiarse de un sistema, en este caso el Estado, que tiene que dármelo todo, porque eso no es así, una filosofía parasitaria. Entonces esa filosofía parasitaria debe cambiarse por sinergia. Los componentes de una sociedad, los componentes sanos, los componentes patrióticos, valiosos, que son la gran mayoría, deben unirse en una sinergia, cada cual en su área, para crear un sistema que una los eslabones, que eleven un ancla, que levanten ese proyecto de nación, pero bajo la égida de un Estado progresista, no con dictadura ni con situaciones obsoletas que hoy en día, bajo el nuevo escenario mundial, no son posibles porque ya los tiempos cambiaron. Entonces hay que adaptarse a lo que hay hoy, al paradigma, a las misiones y sobre todo a la responsabilidad que tenemos nosotros, que con una cultura de defensa, que la seguridad, el orden, y no solamente el orden público, no, el orden y el desarrollo político, social y económico, es responsabilidad de todos los dominicanos de buena voluntad, cada cual en su área. Como yo digo, las interioridades militares deben manejar los militares, pero no es que nosotros digamos que tenemos insubordinar al poder civil, no, al contrario. El poder político, tratando su estrategia nacional de desarrollo, en este caso hasta el 2030, nos da nuestro rol, nosotros lo cumplimos subordinados a ellos. Los políticos nos dejan nosotros accionar porque sabemos las cuestiones de seguridad, defensa y orden pública, y nosotros dejamos a los políticos gobernar, y yo creo que así la República Dominicana podrá vivir en paz y en desarrollo. Amén. Vicealmirante Homero Luis Lajara Solá, usted ha escrito un libro muy útil y muy valiente, lo felicitamos, de verdad. Creo que esto es lectura obligatoria para el que le interese este tema, al que no le interesa no. ¿Se puede obtener en librerías? Está en la librería Cuesta, está en Tesauro, está en la Filantrópica, está en varias librerías, pero básicamente ese libro no fue escrito con fines económicos, sino ese es un legado para las presentes y futuras generaciones, demostrando que sí se puede hacer bien cuando hay voluntad, cuando hay amor por su patria y cuando hay decisión de que las cosas, cuando se planifica, cuando hay institucionalidad,
Y cuando hay voluntad política unida a la voluntad de los ciudadanos de buena voluntad, el país sigue navegando rumbo al progreso y la paz. Vamos a finalizar leyendo dos parrafitos que para mí son muy significativos, cortitos. Página 262 del libro. Esa página termina un capítulo diciendo: en este país, el que dirige una institución, sea civil o militar, debe ser un mago equilibrista en el manejo de los intereses, intrigas y la madeja que gravita en la esfera de influencia de un jefe, sobre todo en el eficiente y responsable ejercicio del mando y sus dilemas. Página 317 culmina diciendo: no es tarea de indecisos y cobardes luchar con un enemigo que se desconoce quién es, y cuando los disparos vienen de todas direcciones, incluyendo de la misma cubierta. Antes se combatía por ideologías, se estuviera de acuerdo o no. Ahora es por dinero y poder, de la manera más cruel y despiadada. Muchas gracias, vicealmirante, por haber estado con nosotros en este programa. Amigos, hasta la próxima, que la pasen muy bien.